A las 5:40, en la bahía de Disco, un pescador se arrodilla al borde del hielo, a las afueras de Ilulissat, y saca un palangre de fletán de las aguas casi negras bajo la abertura, mientras cada anzuelo emerge a un aire lo bastante frío como para endurecerle los guantes. A las 11:20 en Tasiilaq, una familia espera junto a 2 bolsas de viaje mientras el horario del helicóptero vuelve a cambiar, con la nube de montaña demasiado baja para que la aeronave roja pueda despegar. A las 2:00, en un muelle de Nuuk, una carretilla elevadora descarga víveres, madera y combustible para calefacción de un carguero, antes de que el puerto se congele lo suficiente como para retrasar la próxima entrega. Esto es Qalaallit Nunaat, Groenlandia, la isla más grande de la Tierra que no es un continente, hogar de unas 56.000 personas, con 4/5 partes de su superficie sepultadas bajo un hielo más antiguo que cualquier país que hoy pugna por ejercer su influencia aquí. Sigue siendo, por ahora, parte del Reino de Dinamarca, mientras los presidentes estadounidenses hablan de control estratégico, empresas extranjeras cartografían los minerales bajo el hielo y las familias groenlandesas recuerdan cuando las autoridades foráneas contaban a los niños y decidían qué nacimientos debían producirse. Lo que sigue es la vida cotidiana en una isla que el mundo quiere poseer, donde la distancia, el clima, los peces, el idioma y la memoria determinan el precio de la tierra. Nuuk es una de las capitales más pequeñas vinculadas a un gobierno nacional en todo el mundo. Hogar de unas 19.000 personas, aproximadamente 1 de cada 3 de quienes viven en Groenlandia. Se asienta en una península de la costa suroeste, una extensión de casas pintadas aferradas a la roca desnuda, calles invernales que ascienden desde el puerto, el casquete glaciar más allá de las montañas a sus espaldas. Desde la carretera que domina el agua, la escala del país casi puede abarcarse de una sola mirada. El puerto helado, los camiones que avanzan lentamente abajo, los escolares con pesadas botas, la hilera de casas con las ventanas encendidas contra la oscuridad de la mañana. A las 7:30, en un bloque de apartamentos sobre el viejo puerto, un padre sube hasta la barbilla la cremallera del traje de nieve de un niño y consulta el mensaje de la escuela antes de salir, porque incluso una mañana normal depende de si han despejado la carretera dentro de la localidad y de si el viento ha amontonado nieve contra las puertas. La distancia entre la casa, el aula, la oficina y el muelle es lo bastante corta para recorrerla a pie, pero el coste de todo lo que hay en la bolsa, la naranja, el paquete de avena, los mitones de repuesto, el cuaderno, ya ha viajado más lejos de lo que muchas personas de otros lugares viajan en un año. Ha llegado en barco, en avión, aprovechando una ventana de buen tiempo, y eso hace que la capital parezca menos un centro de poder que una pequeña habitación donde se ha puesto sobre la mesa la aritmética de todo el país. Para la mayor parte del mundo exterior, Groenlandia es una cuestión de lo que yace bajo el hielo. En el sur de la isla yacen grandes depósitos sin explotar de elementos de tierras raras,
los metales utilizados en turbinas eólicas, aviones de combate y los imanes de los coches eléctricos. El mundo cartografía la isla de esta manera, en toneladas, leyes y porcentajes. Las 56.000 personas que viven sobre esos yacimientos tienden a cartografiarla de otro modo, por familia, por lengua, por el puerto al que llega el combustible, por la cuestión de quién decide qué clase de país se está construyendo aquí. Esa cuestión adquirió dimensión mundial en 2019, cuando Donald Trump propuso que Estados Unidos comprara Groenlandia a Dinamarca, tal como en su día compró Alaska a Rusia en 1867. La oferta volvió con más fuerza después de que asumiera el cargo por segunda vez. El interés tiene poco que ver con los bienes raíces. Groenlandia se encuentra en la ruta aérea más corta entre América del Norte y Rusia, lo bastante cerca como para que Estados Unidos mantenga una base en la isla desde la Guerra Fría, la estación de radar y alerta de misiles ahora llamada Base Espacial Pituffik. A medida que el hielo marino retrocede, nuevas rutas marítimas se abren a quien consiga llegar primero, junto con los minerales que yacen debajo. Cada vez que se plantea la cuestión, la respuesta de Nuuk llega en el lenguaje de la propiedad, más que en el de la diplomacia. El entonces primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, dijo que la isla no estaba en venta y que los groenlandeses no eran una mercancía que pudiera intercambiarse entre capitales. Los cálculos tras esa negativa son más difíciles que la consigna. El camino hacia ella se abrió lentamente. La autonomía interna en 1979, lograda en parte por políticos como Jonathan Motzfeldt, el hijo del catequista que se convirtió en el primer jefe de gobierno de Groenlandia, y después la Ley de Autogobierno de 2009, que otorga a la isla el derecho a la plena independencia cuando sus habitantes voten a favor. Lo que esa ley no ha sustituido es el dinero. Dinamarca envía una subvención global anual de unos 4.000 millones de coronas, cerca de 500 millones de dólares, que cubre aproximadamente la mitad de todo el gasto público. Los hospitales, las escuelas, los pequeños aeropuertos, las rutas entre pueblos que ninguna carretera conecta. La independencia sobre el papel está a una votación de distancia. En la práctica depende de una pregunta más difícil. ¿Quién paga las máquinas de diálisis y los salarios de los docentes a la mañana siguiente? Así, la decisión permanece sin resolver en apartamentos sobre el puerto, donde un hervidor se calienta junto a una pila de libros escolares y un teléfono olvidado sobre la mesa mantiene abierta la aplicación del tiempo. El precio de la isla se debate en 3 capitales a la vez, en dólares, coronas y tonelaje de tierras raras. Aquí se calcula de otra manera, en el coste del combustible para calefacción traído antes de que se cierren las aguas, en si los jóvenes que recorren las calles invernales encuentran un trabajo que los mantenga en esta costa o una razón para abandonarla, en si una enfermera formada en Dinamarca regresa a casa o acepta un puesto donde se puede llegar por carretera a la localidad más cercana. La demografía imprime presión a esa elección. Más de 1/3 de los groenlandeses vive ahora en Nuuk, mientras muchos asentamientos menguan cuando los adolescentes se marchan para estudiar, formarse o trabajar y no siempre regresan.
En un país de 56.000 habitantes, una familia que se muda al sur, una vacante de docente, un mecánico que deja el taller de un pueblo cambian mucho más que una estadística. Eso cambia quién puede mantener las luces encendidas, quién puede pilotar el barco, quién puede hablar groenlandés a los niños que aún necesitan oírlo cada día. En un asentamiento más pequeño, más adelante a lo largo de la costa, esa aritmética puede oírse antes de verse. A las 4:15, cuando la jornada escolar ha terminado y la luz ya se desvanece, un maestro cierra con llave un aula donde los abrigos cuelgan en una fila más corta que antes. Los alumnos más pequeños saben exactamente qué primos se han mudado a Nuuk, qué hermanos mayores se han ido a Dinamarca, qué casa permanecerá a oscuras durante el invierno porque la familia que vive en ella ha seguido el trabajo hacia el sur. Una nación puede ser lo bastante grande para cubrir un mapa y lo bastante pequeña para que la ausencia tenga domicilio. Los barcos del puerto resolverán gran parte de eso. No hay ninguna carretera que salga de Nuuk ni de ninguna ciudad de Groenlandia, y todo lo que el país ya es, y todo lo que espera llegar a ser, aún tiene que desplazarse por agua, por aire, y solo cuando el tiempo lo permite. Groenlandia abarca más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una extensión cercana al tamaño de Europa Occidental, y en todo su territorio ni una sola carretera conecta a una población con la siguiente. Los tramos más largos de asfalto permanecen dentro de los asentamientos y terminan donde empieza el granito. Más allá de la última casa solo hay hielo, agua o montaña. Y la siguiente población puede encontrarse a cientos de kilómetros más arriba en la costa, sin nada entre ambas salvo fiordos, escollos y mar abierto. Así, el país se desplaza como la costa siempre ha exigido, por mar y por aire, y el tiempo dicta los horarios. Durante los meses de aguas abiertas, un transbordador de pasajeros recorre la costa occidental, haciendo escala en pueblos y asentamientos a lo largo de la costa. Y el mismo barco transporta a familias, trabajadores, estudiantes, cajas de alimentos y personas que acuden a citas médicas, quizá programadas tanto en función del mar como del médico. En el muelle, la carga se descarga con el mismo ritmo práctico. Cajas de alimentos, madera de construcción, sacos, repuestos y combustible para el invierno. Todo trasladado desde el barco a un país donde los estantes, las aulas y los hogares dependen de lo que llegue antes de que el hielo o el viento cierren la ruta. En Sisimiut, un empleado de tienda puede conocer el calendario de carga tan bien como las etiquetas de los precios, porque un contenedor retrasado cambia lo que hay en el estante el viernes por la tarde. Puede haber harina, o puede que no. La fruta fresca puede llegar magullada por el viaje y aún así desaparecer rápidamente porque los niños la han estado esperando. Una pieza de repuesto para una moto de nieve puede pasar días en tránsito antes de que alguien pueda reparar la máquina que lleva a un cazador por la ruta invernal. Esto no es la incomodidad como estado de ánimo. Es la mecánica cotidiana de un país donde cada objeto tiene una ruta detrás y cada ruta lleva asociado un pronóstico.
El aire llena los vacíos que el agua no puede llenar. Las avionetas conectan los aeropuertos regionales y los helicópteros llegan a asentamientos demasiado pequeños, demasiado escarpados o demasiado condicionados por el clima para albergar una pista de aterrizaje. Gran parte del sistema de aviación ha dependido desde hace tiempo de pistas cortas, estrechos márgenes operativos y pronósticos que pueden borrar un día entero con niebla. Las nuevas pistas, más largas, están cambiando en parte esa situación, incluida la pista internacional ampliada de Nuuk, que se inauguró en 2024 y hace más factibles que antes los viajes directos en avión a reacción. Pero ni siquiera una pista más larga puede imponerse a un banco de nubes bajas asentado en un fiordo. En un asentamiento de unos pocos cientos de habitantes al borde del hielo, un hombre se calza las botas en el umbral. Su aliento se congela en cuanto sale de su boca, con una bolsa preparada a sus pies para un vuelo que la radio ya ha calificado de dudoso. No se apresura. El helicóptero llega cuando el cielo lo permite, hoy, mañana o pasado mañana. Y todos los que se han criado en esta costa ya saben que la respuesta es siempre la misma, que el viaje depende del tiempo y nunca al revés. Para un niño que camina a la escuela sobre nieve compactada, esta geografía no es una abstracción. Es la razón por la que los primos viven cerca por teléfono y lejos por carretera. La razón por la que una visita de cumpleaños puede requerir un barco, un billete y un pronóstico. La razón por la que una nación de 56,000 habitantes puede sentirse a la vez íntima e imposiblemente dispersa. El mapa muestra una sola isla. La vida cotidiana lo presenta como una cadena de puertos. En Tasiilaq, en la costa este, donde las montañas se alzan abruptamente tras las casas y el mal tiempo puede llegar del mar sin previo aviso, saber esperar forma parte de las habilidades locales. Una abuela dobla la ropa mientras aguarda el sonido del helicóptero, porque un pariente debe llegar desde otro asentamiento antes del anochecer. Los niños dejan sus botas cerca de la puerta por si el plan cambia. El piloto, la enfermera, el maestro, el primo con una maleta, todos quedan retenidos durante unas horas por la misma nube baja sobre la misma cresta. A nadie hay que explicarle la demora. El país enseña paciencia haciendo inútil la impaciencia. A bordo de esas mismas embarcaciones y en esas mismas bodegas va la única carga con la que esta costa siempre ha podido contar, extraída, fría y plateada de las mismas aguas que mantienen separados a los pueblos. El pescado izado hasta esas bodegas es, en su mayor parte, una sola criatura. El fletán negro, Kaleralik, un pez plano de aguas profundas capturado hasta 1,000 metros de profundidad, con palangres que recorren kilómetros sobre el lecho marino, cada uno con cientos de anzuelos cebados, calados y recogidos a mano. Es el centro silencioso de toda la economía. La
La pesca y sus productos representan más de 9/10 de todo lo que Groenlandia vende al extranjero, y el fletán, junto con el camarón de aguas frías, constituye la mayor parte de ese total. Mucho antes de que se abra mina alguna, este es el dinero que la isla ya obtiene de sus propias aguas. En la bahía de Disco, en la parte central de la costa occidental, el trabajo ha cambiado menos que la política que lo rodea. Durante lo más crudo del invierno, cuando el mar se congela lo suficiente para soportar un trineo, los pescadores se adentran mucho en el hielo, abren agujeros, bajan sus largos palangres a las oscuras aguas de abajo y regresan 1 o 2 días después para izar la captura a mano, en un aire a temperaturas muy inferiores a cero. Durante los meses de aguas abiertas, esos mismos palangres se calan desde pequeñas embarcaciones. El fletán emerge frío y plateado, y al borde del hielo un pescador se arrodilla sobre la captura, eviscerándola y limpiándola al aire libre, con las manos enrojecidas por el agua y el aliento escapándosele en nubes. El trabajo es antiguo. A media mañana, el pescado ha comenzado su segunda vida en tierra. En Ilulissat, los trabajadores con delantales impermeables enjuagan mesas, apilan cubetas y trasladan la captura a una cámara frigorífica, donde la puerta se abre y se cierra con el ritmo constante de una marea. Alguien pesa una caja, alguien afila un cuchillo, alguien escribe un número en una etiqueta que seguirá al pescado mucho más lejos que el pescador que lo sacó del agua. El trabajo es repetitivo, pero no anónimo. Un primo puede estar en el barco, una tía en la fábrica, un vecino conduciendo la carretilla elevadora, y el dinero de esa cadena paga los alimentos, el combustible, la ropa escolar y el billete hacia el sur de un estudiante que puede regresar o no a casa después de su formación. Esta es una vía hacia la independencia, y es la que ya existe. También es estrecha. Un país que obtiene del pescado 9 de cada 10 coronas de exportación vive a merced de un solo precio y un solo recurso. Y el agua misma está cambiando. Las poblaciones se desplazan hacia el norte y a mayor profundidad a medida que el mar se calienta. Los pescadores de la bahía de Disco saben que ahora la pesca es buena. Nadie da por sentado que vaya a quedarse. Leen a la vez el hielo y el precio, y planifican el año en torno a ambos. En casa, ese mismo pescado se parece menos a una cifra de exportación y más a la cena. Un filete se corta en lonchas finas sobre una encimera, un niño alarga la mano hacia un trozo antes de que esté servido del todo, y un familiar mayor corrige el gesto con una mirada en vez de un sermón. La comida en Groenlandia devuelve la economía a la mesa. Foca, pescado, carne seca, café, pastel y pasta importada pueden convivir al alcance de la mano, con la subsistencia de antaño y los costosos estantes del supermercado compartiendo el mismo plato. No es una versión de museo de la tradición. Es lo que hace una familia cuando el mar está cerca, la tienda es cara y el siguiente cargamento aún no ha llegado. Bajo la costa meridional se encuentra la otra vía. Cerca de la localidad de Narsaq, el yacimiento de Quannersuit alberga una de las mayores concentraciones de elementos de tierras raras fuera de China, y mezclado en esa misma roca se encuentra el uranio. La promesa es enorme. Una sola mina que podría financiar gran parte del país de una sola vez. El coste es el polvo y los relaves radiactivos que se depositan sobre las granjas ovinas y la localidad situada más abajo.
En 2021, la elección se planteó con toda claridad. Unas elecciones nacionales giraron casi por completo en torno a si la mina de Quanersweet debía seguir adelante. El partido que se oponía ganó, y más tarde ese mismo año, el Parlamento aprobó una ley que prohibía la extracción de uranio, paralizando el proyecto. El yacimiento sigue allí. La decisión la tomaron quienes viven sobre él, no las empresas que lo cartografiaron. Ambos caminos conducen al mismo lugar, un país capaz de costearse por sí solo y de no tener que responder ante nadie por la factura. El derecho mismo a sopesarlos, a decir sí al pescado y todavía no a la roca es reciente. Hubo un tiempo, aún en la memoria de personas que siguen vivas, en que las decisiones que moldeaban la vida de los groenlandeses se tomaban en Copenhague, por funcionarios que habían contado a la población y concluido que sabían más que las familias contabilizadas. La privación de ese derecho no es historia antigua y su coste aún se sigue calculando. En 1951, 22 niños groenlandeses, la mayoría de unos 6 años, fueron separados de sus familias y enviados a Dinamarca. La intención era criarlos para que hablaran danés con fluidez y hacerlos regresar como una élite groenlandesa moderna que llevaría a casa la lengua y las costumbres danesas. Algunos nunca regresaron. Quienes sí lo hicieron fueron internados en un orfanato de Nuuk en vez de ser devueltos a sus padres, y tras un año entre extraños, varios de ellos ya no podían hablar Kalaallisut. Un niño llevado de vuelta a casa con su madre ya no encontraba la palabra para nombrarla. Dinamarca no ofreció una disculpa formal por el experimento hasta 2020, a los 6 supervivientes que aún vivían para recibirla. Lo que se les hizo a los niños se les hizo, a una escala mucho mayor, a las mujeres. Durante la década de 1960 y hasta bien entrada la de 1970, bajo un programa recordado más tarde como la Spiralkampagnen, la campaña de la espiral, se colocaron dispositivos intrauterinos a mujeres y niñas groenlandesas, algunas de tan solo 12 o 13 años, para reducir una tasa de natalidad que las autoridades de Copenhague consideraban demasiado alta. Los registros indican que hasta 4.500 mujeres y niñas fueron sometidas a la colocación, muchas sin saberlo y muchas sin su consentimiento, una cifra cercana a la mitad de todas las mujeres en edad fértil que había entonces en Groenlandia. A algunas nunca les dijeron lo que les habían hecho. Algunas comprendieron solo décadas después por qué nunca habían podido tener hijos. Durante décadas no se habló abiertamente de la campaña, hasta que una investigación de la radio danesa la sacó a la luz pública en 2022. Entre las mujeres que dieron un paso al frente estaba Naja Libert, a quien le habían colocado un dispositivo cuando era una estudiante en la década de 1970, y que desde entonces ha ayudado a reunir a cientos de afectadas para exigir al Estado danés que rinda cuentas. Para 2023, más de 140 mujeres habían presentado una reclamación de indemnización. Se abrió una investigación sobre todo el programa. Las mujeres aún esperan a que concluya. Estos no son hechos lejanos. Los niños llevados en 1951 ya son ancianos.
y las mujeres a quienes se les colocó cuando eran niñas siguen vivas para contarlo. La misma lengua que un niño de 6 años perdió una vez de camino a casa es la que aún se habla en torno a las mesas de cocina de Nuuk, se corrige junto al fregadero y se transmite de una puerta a la siguiente. Es en torno a esas mesas, con la puerta abierta, donde un pueblo antaño contabilizado y rediseñado desde fuera ha seguido preservándose en silencio. Para cuando la luz comienza a debilitarse sobre el puerto de Nuuk, los debates sobre la soberanía se han trasladado al interior. No siempre se expresan en términos políticos. Habitan en las palabras que una abuela emplea para corregir a un niño junto al fregadero, en la voz de la radio que da el pronóstico, en la manera en que se le dice a un invitado que tome otro trozo de pastel antes de que llegue la siguiente persona. El groenlandés es el idioma oficial del país, el primero que se habla en la mayoría de los hogares, y en una capital de unos 19.000 habitantes confiere a las calles una escala que el mapa no refleja. Una persona puede salir de una reunión de gobierno, detenerse a comprar alimentos y oír los mismos apellidos de una puerta a la siguiente. Aquello que mantiene unida a la ciudad de la forma más visible no tiene monumento alguno. Cuando una vida queda marcada en Groenlandia, ya sea por un cumpleaños, una confirmación, un niño que recibe su nombre o un ataúd sacado de una casa, se deja una puerta abierta y corre la voz de que hay un kaffemik. Nadie envía una tarjeta y nadie espera respuesta. Se prepara una mesa con café y pastel, a menudo con pescado seco y algo caliente del fogón. Y durante toda la tarde vecinos, colegas, primos y casi desconocidos van y vienen, sentándose donde hay sitio, llenando una taza y dejando espacio para la siguiente persona que llegue. La confirmación de un niño puede llenar un piso desde la mañana hasta la noche, mientras el confirmando pasa de una persona que viene a felicitarlo a la siguiente, y los pasteles se reponen tan rápido como se retiran. Un viejo amigo puede quedarse 10 minutos, un primo puede quedarse 2 horas, y ninguna de las dos visitas resulta descortés. La duración de la visita no importa. La puerta se ha abierto y la sala ha hecho sitio. En un país donde los pueblos están separados por el agua, el hielo y el clima, la mesa se convierte en una pequeña pieza de infraestructura. El lugar donde las noticias viajan más rápido que el ferry y donde la nación aún puede sentirse lo bastante cerca como para tocarla. La comida se encarga de parte del recuerdo. En un plato puede haber pastel de una receta danesa, en otro pescado seco, foca o matak cortado en trozos pequeños, para que los invitados tomen lo que quieran sin ceremonias. Una adolescente sirve café a un hombre mayor antes de servirse ella misma. Alguien entra con pantalones de montaña cubiertos de nieve, se queda el tiempo suficiente para comer y se marcha a otra casa donde hay otra mesa abierta. El movimiento solo parece casual desde fuera. Por dentro es un mapa de obligaciones, parentesco, bromas, dolor y noticias. Todo ello transmitido sin micrófono ni orden del día. La ropa se saca para esas mismas ocasiones. Una niña se viste para su confirmación con botas blancas y un cuello de cuentas que llevó todo un invierno coser, con la piel de foca y las cuentas de vidrio heredadas o cosidas a mano para ese día. Una abuela anuda la cinta a la espalda, hace girar a la niña y comprueba el ajuste.
Luego, el traje vuelve al cajón hasta la próxima onomástica. Se lleva, se guarda doblado y vuelve a sacarse año tras año, hasta que los niños que lo visten dejan de verlo como algo que no sea suyo. Fuera de la celebración, el paisaje sigue penetrando en la estancia. La ventana quizá no muestre nada más teatral que un puerto oscuro, un banco de nieve surcado por huellas de neumáticos o la pálida línea de las montañas al otro lado del agua. Pero esos detalles deciden el rumbo de la velada con tanta certeza como cualquier ley. Si arrecia el viento, un invitado se marcha temprano para cruzar la ciudad antes de que la carretera se cubra de hielo. Si se espera la llegada de un barco, alguien consulta el teléfono entre conversación y conversación. Si el congelador está lleno, una parte puede enviarse a casa con una tía. El campo nunca está solo fuera de la casa. Siempre entra con las botas, los partes meteorológicos, las bolsas de comida y el olor de la lana fría que se seca junto a la puerta. A última hora de la tarde, la luz sobre el puerto ha adquirido el color del peltre, y las habitaciones sobre el agua empiezan a llenarse como suelen hacerlo, no todas de golpe, sino entre llamadas a la puerta, pasos y voces que llegan desde el pasillo. Una olla se mantiene caliente sobre el fogón. Una hija vuelve de la escuela con nieve en los puños. En algún lugar de las escaleras se desatan unas botas y el café pasa de mano en mano, como si la mesa hubiera estado esperando al pueblo entero en pequeñas entregas. Al caer la noche, las 3 escenas que abrieron el día han avanzado sin llegar a concluir. En la bahía de Disco, el palangre del Fletán vuelve a hundirse bajo las aguas oscurecidas por el hielo. En Tasilac, el horario de los helicópteros espera una mañana más despejada. En el muelle de Nuuk, el último palé ha sido llevado tierra adentro, y las luces del puerto se mantienen firmes ante las aguas negras. La subvención en bloque aún representa casi la mitad del presupuesto. El pescado sigue siendo la exportación que funciona. El yacimiento de Quanersuit sigue en la roca, cartografiado y sin explotar, mientras la votación sobre la independencia aguarda un futuro que los groenlandeses aún no han decidido convocar. A lo largo de la costa, las radios anuncian el pronóstico de mañana. El próximo barco ya está siendo cargado.